Bueno, yo sí que tengo raíces aquí ya muy anteriores porque bueno, mi hijo ahora está aquí de médico del 061, pero ya se bañó en la vida intrauterina aquí en Menorca hace 40 años, ¿no? Por tanto, bueno, yo soy un adicto. Incluso pues he pasado épocas con síndrome de abstinencia de no poder venir a Menorca. Y aquí tengo grandes amigos. Yo conocí ya hace mucho tiempo al padre de Pedro Mir, un excelente, además de un buen dentista, un excelente pescador, y su hijo, el Pedro Mir, que también pues ha sido, bueno, fue nuestros primeros discípulos y él es uno de los mejores, vaya, me imagino, aquí en esta isla. Yo también con el doctor Moya tengo relación a través de él y ya en el primer congreso que hizo yo también colaboré con él y por tanto, en fin, ya tenemos mucha relación, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar del dolor bucodental, primero porque yo soy profesor de una universidad que tiene facultad de odontología, que es la Universidad de Barcelona, y también yo coordino un grupo de investigación en este Instituto de Investigación Biomédica que se llama IDIBEL. Trabajo en el Centro Médico Tecno porque ni en la universidad ni investigando te puedes ganar la vida y pasaría mucho hambre. Y luego también colaboro con la EFRI International University. Bueno, seguro que aquí no hay nadie que en su vida no haya tenido dolor en los dientes, seguro, es imposible, porque es el dolor más frecuente que hay en la población. Fíjense si es complicado hablar del dolor, porque claro, uno se cree que esto del dolor es que es muy fácil, ¿no? Hay dos ejes fundamentales, el eje físico y el eje psicológico, pero fíjense, y aquí solo he desdoblado algunos del dolor, por ejemplo, muscular, del dolor de la articulación, del dolor periodontal, del dolor pulpar, de la pulpa del diente, y las subdivisiones que tiene cada una de ellas, que aquí no hay ni la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Fíjense que, por ejemplo, sobre el dolor de la articulación o la patología articular, que evidentemente esta es una clasificación más sencilla, esta es la actual, ¿no? Fíjense cómo se descompone en el dolor, en desórdenes articulares, enfermedades de la articulación, fracturas, problemas musculares, cefaleas atribuidas a problemas de la articulación temporomandibular y otras estructuras asociadas. Primero les voy a explicar un poquito de anatomía para que entiendan un poquito, ¿no? Estos son los dientes, ¿no? Aquí está la raíz, el cuello dentario y la corona del diente. Y aquí vemos cómo le llega la irrigación, un vaso, una arteria, una vena y un nervio que va al conducto radicular y aquí está la pulpa dentaria, aquí está el ligamento periodontal y esto es el hueso que soporta los dientes, ¿no? Cualquiera de estas estructuras puede ser motivo de dolor, ¿no? Fíjense, este sería el ligamento periodontal. Por ejemplo, veremos el dolor de origen periodontal típico de lo que la gente llama la piorrea, ¿no? De la periodontitis de los dientes. Y como les he dicho, aquí tenemos lo que da vida al diente, ¿no? Y tenemos una capa, es el esmalte, que es lo más duro que hay en el cuerpo humano, es esto. Esto es lo más duro, por eso se utiliza muchas veces para identificación en grandes catástrofes, en grandes incendios, porque esto es lo que resiste más. El esmalte, dentro está la dentina, la continuación del esmalte en la raíz es el cemento, que se engancha al diente a través del ligamento periodontal y aquí está el conducto radicular, la cámara pulpar, que es la que tiene el nervio, ¿no? Lo que dará
también el dolor. Pero el dolor también puede venir de cualquier otra estructura de la boca. Puede haber dolor mucoso, dolor muscular, puede haber muchos tipos de dolores. La mayoría de estos dolores vienen a través del nervio trigémino, que a partir de aquí tiene 3 ramas fundamentales: la rama oftálmica, la rama maxilar superior y la rama mandibular, ¿no? Incluso dentro de cada una de las zonas de la boca, estos 3 se van dividiendo en otros nervios para ir inervando, por ejemplo aquí, el nervio lingual, que da la sensibilidad a la lengua por delante de la V lingual. Por detrás la da el nervio hipogloso. Bueno, se podría hablar de mucho, pero para evitar de que ustedes tengan una lipotimia por hipoglucemia o que alguien se duerma, entonces me voy a centrar en el dolor dentario, básicamente el dolor pulpar y periodontal. Las causas de este dolor pulpar, la más frecuente es la caries. Pueden haber también traumatismos, lesiones térmicas, agentes químicos y lesiones iatrogénicas, porque muchas veces hay pacientes que van a un dental burger y en estos dental burger le colocan un empaste, ¿no? Lo que se llama un empaste mal colocado, y estas sustancias irritan la pulpa y desencadenan un cuadro de pulpitis. Es decir, que evidentemente también se ve muchas lesiones iatrogénicas por una clarísima mala praxis, ¿no? Esta es la causa más frecuente de dolor, que es la caries, es decir, es una enfermedad infecciosa en la cual pues, se produce la pérdida de tejido, ¿no? Y se va haciendo un agujero, ¿no? Otra causa muy frecuente es el traumatismo, los golpes, ¿no? Sobre todo en los niños, ¿no? Desde las fracturas coronarias a una verdadera fractura de la mandíbula, ¿no? Que normalmente se producen pues, en juegos o en las peleas también. En este caso, por ejemplo, es muy típico la pérdida de un diente, ¿no? Voy a ir un poco rápido. La avulsión, ¿no? Es muy frecuente que un niño pierda un diente y la gente tiene que saber que no hay que tirarlo, no hay que tirarlo, hay que limpiarlo con agua, guardarlo con la saliva del niño o con la saliva de la madre o en leche y antes de 1 hora o 2 ir a ver al dentista para que te lo recoloque en la boca. Muchas veces hay estas fracturas coronarias que incluso puedes guardar el trozo que se ha roto y el dentista te lo puede volver a colocar en su sitio, sin que se note nada, como si no hubiese pasado nada. Cuando hay ya una fractura que ya llega a la raíz, esto ya no se puede conservar. Esto es un diente perdido que no tiene solución. La única solución es la extracción. Luego hay traumatismos más graves en el cual no solo hay un golpe en los dientes, sino que se ha roto el hueso, por ejemplo, y hay heridas, ¿no? Fíjense, como les decía, que en estos casos de la avulsión, que es uno de los mensajes que espero que todos se acuerden, de que no hay, porque se puede guardar el fragmento, se puede. Desde luego hay que coger el diente por la corona, nunca tocar la raíz, limpiarlo bajo el agua del grifo, guardarlo en la saliva o en leche y en 1 hora, algunos dicen hasta 2 horas, ir inmediatamente al dentista que te lo vuelve a colocar o incluso si los papás o quien sea es valiente, que se lo vuelva a colocar él mismo después de haberlo limpiado sin manipular la raíz. Fijaros que muchas veces se pierden estos dientes y entonces hay que hacer algún trasplante para llevar un diente a esta zona que luego le cambiamos la forma y le damos la forma de un incisivo, haciendo un trasplante de dientes. Aquí fijaros cuando hay fracturas, entonces claro, también además de que se ha roto la mandíbula, los dientes también sufren.
Otra causa muy frecuente es la enfermedad periodontal, ¿no? La piorrea, que normalmente, esto sería la encía, el ligamento periodontal, la gingivitis, que es la inflamación de la encía, es decir, que sangra la encía cuando te limpias la boca, esta es la primera fase de la piorrea. Y esto sigue avanzando y se va perdiendo, fíjense, todo el hueso de soporte, porque la gente se hace higienes, ¿no? Limpiezas de la boca y le limpian lo que se ve, pero no le limpian lo que no se ve. Y claro, pues no, es que no sirve para nada, porque esto de hacerse una higiene que te están 10 minutos y te quitan el sarro que se ve, hombre, ya está bien porque hay que quitarlo, pero es que lo importante es quitar el que no se ve, es decir, el que está debajo de la encía, que es el que se come, se va comiendo todo el hueso y al final el diente queda bailando y haces un estornudo y sacas el diente. Fijaros, por ejemplo, es de un paciente. Fijaros, este en rojo es donde está el hueso y donde debería estar. Fijaros la cantidad de hueso que se ha perdido. Estos pacientes pues acaban perdiendo todos los dientes. E incluso, fijaros, esto es lo mismo en un paciente con implantes, que tiene, fijaros, unos dientes que están prácticamente flotando. Como os decía, el dolor más clásico es el dolor que produce a través de la caries, que sigue una secuencia. La caries normalmente primero afecta el esmalte, en este caso el paciente no tiene dolor, por esto hay que ir al dentista no cuando te duele, porque cuando te duele ya estará mucho peor y el tratamiento será más complicado y más caro. Entonces, ¿qué pasa? Que esta caries va avanzando, se va comiendo, como veremos, la dentina, llega a la pulpa y veremos toda una secuencia que empieza en una caries y acaba en un quiste radicular, es decir, que se forme un quiste en la raíz del diente. Fijaros aquí que ya la caries está más avanzada, está cerca de la pulpa, produce, fíjense, el asta de la cámara pulpar se ha retraído, y ya empieza a haber un cuadro de hiperemia pulpar. Es decir, que, fijaros, esta es una caries, aún no ha perforado, pero ha salido ya del esmalte y toca dentina. Fijaros, en este caso, ¿hay dolor espontáneo? No. Suele ser poco intenso. En cambio, sí que hay dolor provocado, sobre todo por la temperatura, sobre todo por el frío. O sea, tomas un helado y notas, esto es típico de que ya esta caries está cerca ya de la cámara pulpar. Muchas veces, evidentemente, es como todos los dolores suelen ser irradiados, y si no se hace el tratamiento, pues sigue, llega a la cámara pulpar y entonces va a producir una pulpitis. Entonces aquí, fijaros, ya se ve cómo ha llegado a la cámara pulpar, y entonces el tratamiento es mucho más complejo, porque ya no es hacer una obturación, un empaste, sino hay que quitar el nervio y hacer una endodoncia. Entonces, en estos casos hay un dolor muy intenso, porque el dolor de muelas es un dolor de verdad, y que muchas veces es un dolor también nocturno, y que incluso tiene crisis de dolor paroxístico, que muchas veces el paciente no sabe qué hacer y que realmente no hay manera de pararlo. Solo se puede parar bien y rápido yendo al dentista y que hagan la anestesia y te coloque una serie de tratamientos y haga la endodoncia de este diente. Fijaros aquí, esto puede avanzar a una pulpitis purulenta, es decir, que además ahora hay producción de pus, que en este caso también el dolor es muy, muy, muy intenso. E incluso hay algunas formas clínicas, como esta, que es una clínica de pulpitis hiperplásica, que ha hecho como una especie de granuloma, porque ha quedado la cámara pulpar expuesta a la cavidad bucal. Si no se hace nada, de repente lo que aparece es la necrosis pulpar, y el paciente le desaparece el dolor.
y se cree que se ha curado. No, ahora va a empezar otra música. Es decir, se ha muerto el nervio, se ha producido la necrosis, desaparece el dolor de muelas, pero ya verán que ahora todos estos microorganismos y todo esto se va a ir al hueso y va a empezar, como les decía, otra música. En estos casos, como les digo, hay remisión de los síntomas, pero ya está empezando el problema de que va a producir una lesión en el periápice y va a empezar, que lo vemos en una radiografía, lo que se llama la infección odontogénica, que te dicen, no, es que se ven unas manchas en las raíces. Esto quiere decir que ya hay una lesión que puede ser aguda o puede ser crónica, un granuloma, y que, fijaros, en este caso, pues ha terminado con la endodoncia, que la endodoncia lo que hace, porque la gente se cree que la endodoncia dura toda la vida, la endodoncia es que queda el diente muerto, se vuelve muy frágil. Entonces, si el paciente, por ejemplo, es bruxista y aprieta mucho los dientes, bueno, los rompen por la mitad. Entonces, típico, aunque les hayan puesto una corona, ¿no? Entonces, como les decía, esta infección se va hacia el periápice y, vean, esto empieza con una periodontitis apical aguda, luego hace un absceso subperióstico, luego esto aún se extiende más, se puede ir hacia la parte cutánea, se puede ir hacia la boca y fíjense la cantidad de abscesos y de celulitis que se producen cuando esto se podría haber evitado de forma clarísima. Fijaros la cantidad de abscesos que vemos intraorales, también en el paladar o en el fondo del vestíbulo, y que si no se solucionan también se pueden cronificar, producir fístulas o abscesos residuales, y el tratamiento de esta infección odontogénica es un tratamiento odontológico, un tratamiento complementario, entre el paciente tiene dolor, por ejemplo, y otras medidas, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico, que es el desbridamiento, porque hay un absceso. Si tú no drenas el absceso seguirá su camino y entonces será mucho peor. Entonces es mejor abrirlo por el lugar adecuado, de la manera adecuada, para que incluso la cicatriz sea lo más estética posible. Fijaros cómo en estos casos hay que drenarlo, hay que crear una vía de salida para que el pus vaya saliendo, que esto es lo que de verdad mata a los microorganismos, porque la mayoría son anaerobios, y a los microorganismos anaerobios no les gusta el oxígeno. Por tanto, esto es muchísimo mejor que el antibiótico. Y lo malo es que muchas veces estas infecciones que la gente se cree... No, yo he visto morir gente por un dolor de muelas, por una infección. Es que aún hay gente que se muere porque hacen una mediastinitis, hacen un absceso cerebral y vienen mal medicados, maltratados, muchas veces también es verdad, con alguna enfermedad de base, mal compensada, mal controlada. Y claro, que ya en el siglo XXI haya gente que se muere por un diente, es que esto ya es demasiado ya, Por tanto, nosotros lo que recomendamos a todos ustedes es que ustedes hagan una dieta equilibrada, baja en azúcares, se laven bien la boca, utilicen el cepillo de dientes, manual o eléctrico, no utilicen colutorios con alcohol, porque hay cierta literatura ya que demuestra que induce la producción de cáncer, supriman los hábitos tóxicos, el alcohol, el tabaco, y lo que tienen que hacer ustedes todos es ir al dentista cada 6 meses. Dicen, no, es que yo no tengo nada. No, es que la salud es que tienes que ir cuando no tienes nada, porque cuando tienes algo ya se supone que irás, ¿no? Y para explicarles un poco de qué es el dolor, fíjense que en algunas estadísticas, pues España no es de los países que la gente se queja más de dolor. Fijaros, esto es una escala sobre los países de Europa, ¿no? Y fijaros que España pues, no destaca especialmente. ¿Cuáles son los dolores
más frecuentes a nivel europeo. Eso no es una estadística de España, es una estadística del dolor europeo. Y una cosa que es curiosa también es que en España es donde la gente pierde más horas de trabajo, como comentaba usted, y que además hay más gente que tiene depresión por este dolor. Es decir, que hay también un factor psicológico que parece que la gente de aquí es muy sensible. Y finalmente, para ir terminando, decirles que aún hay gente que, por ejemplo, le hacen una intervención y tiene dolor. Y esto es que es de juzgado de guardia. Fíjense, en esta estadística hay un 12% que tiene un dolor insoportable, un 33% intenso, es decir, un 60% pues tiene dolor posoperatorio. Pero ¿cómo es posible que pase esto? ¿Y cuáles son las causas? ¿Que es que no hay herramientas terapéuticas? ¿Que los pacientes son unos quejicas, se quejan de todo? No, lo que pasa es que no utilizamos bien las herramientas. Aún hay profesionales que, por ejemplo, le quitan una muela del juicio a un paciente y le dicen, tómese un analgésico si le duele. ¿Cómo que si le duele? Es que le va a doler seguro, pero no seas merluzo, que no tienes que esperar que tenga el dolor, tienes que tomar el medicamento antes de que aparezca. ¿Por qué? Porque entonces cuando tengas el dolor, lo que va a costar quitarlo. Por tanto, hay que utilizar muy bien las armas terapéuticas que tenemos, desde los AINES típicos, los opiáceos menores y los opiáceos mayores, incluso en odontología, ¿por qué no? Y como ya se ha hablado aquí, han enseñado la escala terapéutica de la OMS, ¿no?, que damos pues, en el escalón 1, AINES, ¿no?, o analgésicos puros o antiinflamatorios. Aquí podemos añadir algún opiáceo menor, como la codeína o el tramadol, aquí ya opiáceos mayores, y aquí vendrían los métodos invasivos que ha hablado este compañero. Y nosotros también hemos investigado mucho en este tema, y con esto termino. Por ejemplo, hemos hecho muchos estudios con los laboratorios Menarini sobre el dexketoprofeno, que es uno de los primeros estudios que se hicieron y que dio lugar a la autorización para comercializar este medicamento. También hemos probado el metamizol, lo hemos comparado con el ibuprofeno con el diclofenaco, hemos hecho muchos estudios. Y ahora hemos hecho recientemente este estudio que estuvo coordinado por el doctor Moore, que es catedrático de la Universidad de Oxford, que se publicó en el año, a ver dónde está la fecha, aquí, ¿no? ¿Dónde está aquí en el 2015, que es la unión de dos medicamentos, del tramadol y el dexketoprofeno. Este era un estudio en fase 2, y luego también, y este es el último que se ha publicado en el British Medical Journal, que es la comparación del dexketoprofeno con tramadol comparado con el paracetamol con tramadol, ¿no?, que dio muchísimos mejores resultados el dexketoprofeno con tramadol. Y evidentemente siempre estos medicamentos hay que adaptarlos a la edad de los pacientes. Aquí pueden ver a Cosme y al Jaume, mis niños, que ya tienen ahora 40 y 38 años, que claro, hay que adecuarlo, y también a la gente mayor, ¿no? Este era mi papá, que también evidentemente hay que adaptar los medicamentos al peso, a la edad, a las enfermedades que tiene cada paciente, etcétera, etcétera. Y nada más, si quieren hacer alguna pregunta, pues estupendo. Gracias.